Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les preparé una especie de clase con presentación sobre algún latinoamericano en la literatura. Ven que acá les puse una linda imagen que está detrás del cartel, que es una imagen psicodélica. El boom latinoamericano fue un movimiento tanto de- en la literatura como en realidad fue el resultado de lo que pasaba en el mundo. Se reflejó en la literatura, lo que pasaba en el mundo y en Latinoamérica especialmente. Fue una época, en los 60, 70, en que el mundo miró a Latinoamérica y a América también. Bueno, vamos a pasar a la primera diapositiva. No, ahora sí. Ahí está. La primera diapositiva es esta, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam duró 20 años, una cosa terrible. Esta foto es una foto sobre una matanza de civiles que hubo por parte del ejército norteamericano. La guerra de Vietnam fue un conflicto entre dos partes, que una era comunista y la otra no. Y los yanquis se metieron ahí porque no querían que ganara el comunismo. El comunismo es el problema más grande que tienen los norteamericanos, la Guerra Fría y todo eso. Eh, los primeros años la gente estaba como de acuerdo con la guerra, pero para la década de finales de la década del 60, en 1968 hubo una matanza en Milay y los mismos oficiales que estaban sobrevolando en helicópteros, que vieron cómo mataban los otros que estaban en tierra, mataban a la gente, los denunciaron a sus propios compañeros. Y a partir de ahí, bueno, empezó la debacle de la en esa época se, como se perdieron la moral, porque ya no sabían, la mayoría de los soldados, el pueblo estaba en contra, estaba todo el movimiento hippie, pacifista, ahora vamos a ver una diapositiva, en contra de esta guerra. Eh, y pasaban muchas cosas. En el mismo año estuvo el Mayo francés. A ver, no sé qué diapositiva puse después, vamos a ver la que sigue. ¿Bien? Ah, la Revolución Cubana. Entre medio de todo esto se da la Revolución Cubana, entre medio de la guerra de Vietnam. Los comunistas de Cuba al lado en el patio de atrás de Estados Unidos. Bueno, patria o muerte venceremos, era el lema de ellos, ¿no es cierto? Eh, ellos tenían un sueño de repartir las cosas, de vivir mejor, y en parte lo cumplieron, más allá de las críticas y de todas las cosas que podemos hablar, ellos lo cumplieron. Una persona importante argentina que participó en la Revolución Cubana fue el Che Guevara. Hay una película que no sé cómo se llama, pero es la vida de él, que es muy linda. Y él dirigió el ejército, la mitad del ejército de Cuba, o sea, la mitad del ejército revolucionario lo dirigió él. La mitad de la isla, de una mitad la conquistó él. Fue muy importante. Hay un libro de Cortázar, que podemos saber quién es Cortázar, que habla sobre esto. Es un libro, una ficción, pero sí habla sobre Fidel y sobre el Che, y es cuenta la historia de ellos. Bueno, vamos a ver entonces tenemos Vietnam, la Revolución Cubana, los hippies, el Mayo francés. Y en Latinoamérica todo esto, ¿no? La Revolución Cubana acá era como nuestra, era nuestra. Acá los movimientos revolucionarios, el Partido Revolucionario, el, del pueblo, ¿no? Era como nuestro, estas cosas. Y entonces
había un internacionalismo. No, Latinoamérica ya no era solo países, sino que era algo todo junto Latinoamérica. Y todo esto se fue reflejando en la literatura. La literatura mostró lo que pasaba. Ahora les voy a mostrar otra, a ver, la que sigue, el Mayo francés. Bueno, el Mayo francés fue un movimiento, acá en la foto esta que, a ver si con el mouse, que dice, soyez realistes, demandes l'imposible. No sé yo francés, pero sí busqué la traducción y dice, sean realistas, pidan lo imposible. El movimiento no fue en su comienzo un movimiento estudiantil, pero después salieron todos a apoyarlo y se sumaron los obreros y los trabajadores y querían libertad, querían basta de prohibiciones, querían una universidad más libre y democrática, querían un país más libre y democrático, querían cambiar las cosas, como, como todos, como los hippies, como los cubanos, como los vietnamitas, que querían tener otra realidad. Y todos los escritores de esa época cuentan un poco eso. Fue una época muy linda. Yo nací a finales o sea, a mediados de esta época. Después acá vinieron las dictaduras que fueron para reprimir todo esto, porque tenían miedo que lo que pasaba en Cuba se extendiera a toda Latinoamérica, porque hubo varios intentos revolucionarios en todos los países de Latinoamérica, o en varios. Entonces también hubo dictaduras y mataron a mucha gente. Y tenemos consecuencias de eso. Porque mucha gente valiosa, mucha gente inteligente, mucha gente pensante y distinta murió. Quedaron una parte, quedaron los que pudieron quedar, digamos. Bueno, vamos a ver la que sigue. El movimiento hippie de Melbourne. Bueno, estas fotos de acá son de Woodstock. Woodstock fue un recital en 1969, que si lo buscan lo van a encontrar, capaz que ya lo conocen, que fue famoso y fue un recital contra la guerra, pacifista. Incluso está en la película de Forrest Gump, aparece. Si pueden ver la película de Forrest Gump, es muy linda y tiene unas partes. Bueno, acá teníamos a John Lennon, Yoko Ono, había una cantidad de artistas que estaban en contra de la guerra. Si lo buscan lo van a encontrar. Y bueno, hicieron ellos una gran parte de lo que el ejército, ustedes saben que los norteamericanos perdieron la guerra. Gran parte de la retirada de Vietnam también fue obra de los movimientos pacifistas, de los hippies. Así que los hippies no eran solo que se drogaban y que tenían relaciones sexuales entre todos, sino que tenían ideales mucho más allá de eso. Después, bueno, lo que quedó fue eso, porque a nadie le conviene que queden las ideas realmente importantes, interesantes. Siempre se convierte la revolución, se convierte en la cara del Che, la revolución cubana, en una remera con la cara del Che, y el movimiento hippie, un simbolito de paz y de drogadicción. Las cosas, eh, los estudiantes que dicen, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? No quieren hacer nada, por eso salen en la calle, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Eh, bueno, los jóvenes en realidad son una fuente inagotable de rebeldía, de cambio, de maravilla. Y eso es hermoso. Bueno, vamos a ver la que sigue, porque ya me emociono y no puedo seguir hablando. Bueno, yo les decía que todo esto había terminado en un movimiento literario. Muchos de los libros que se publicaron en América Latina de los autores, Cortázar, el foto de Cortázar, que es nuestro representante más férreo
el boom, pero tenemos otros, también está Manuel Puig, y vamos a ir viéndolas después. Eh, pero vamos a ver primero a Cortázar. Fueron gente que rompió con el canon, le dio libertad. Cortázar le dio una libertad a la literatura y jugó con la literatura, con las palabras. Y rompió con los cánones anteriores. Él escribió, por ejemplo, una novela que se llama Rayuela, que se puede leer de muchas maneras, pero él puso de dos principalmente. Una, como vienen los capítulos, y lo explica cuando empieza la novela, hasta un determinado capítulo, en el orden que aparecen. Y si no, te pone un orden también de capítulos eh, que él te pone 5, 7, así, vas saltando de uno al otro. Imagínense lo que es escribir una novela que tenga sentido de esas dos, de diferentes maneras. Una novela caleidoscópica, ¿no? Eh, Cortázar escribió, y ustedes van a tener que hacer, eh, escribió manual de instrucciones. Son instrucciones sobre cosas que normalmente no las personas no hacen instrucciones. Instrucciones para llorar, para subir una escalera, para dar cuerda al reloj. Son instrucciones un poco graciosas y un poco surrealistas, con imágenes. Por ejemplo, la escalera, eh, cuando sube la escalera parece que se mueve y entonces cuando llega arriba la tiene que fijar al piso con una pequeña patadita para que la escalera se quede quieta. Eso es una imagen surrealista, ¿no? Bueno, yo después les voy a dar una actividad sobre eso, pero la van a hacer en grupo, eh, que van a tener que hacer ustedes sus propias instrucciones. Pero bueno, eso es otro, eso después se los paso por escrito. Eh, el tema con la literatura del boom latinoamericano, Cortázar, Gabriel García Márquez, con el realismo mágico, eh, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Manuel Puig, eh, y otros más que ahora no me los acuerdo. También está la literatura de no ficción, ahí tenemos a Rodolfo Walsh. Son gente que rompió con el canon de la literatura. Manuel Puig escribía sin narrador. Sin narrador. ¿Saben lo que es escribir sin narrador? ¿Quién cuenta la historia? La cuenta, la cuentan los textos, pero los textos son conversaciones, son artículos, son el obituario de un muerto. Esos son los textos que él va armando como en un collage y así se va contando la historia, pero no hay un narrador. El narrador y la historia son ustedes mismos. Ese era Manuel Puig. Cortázar escribió cantidad de cosas todas diferentes, desde poesía, cuentos, libros. Los cuentos fantásticos de Cortázar son absolutamente maravillosos. Después vamos a leer algunos acá. Este, eh, el realismo mágico, ahí tenemos a Juan Rulfo y tenemos a Gabriel García Márquez, es uno de los escritores mexicanos y colombianos, ¿no? De Centroamérica, que cuentan la realidad nuestra es distinta, porque para nosotros y sobre todo para las supersticiones y la mezcla entre lo que fue la cultura precolombina y la cultura española, eh, lo sobrenatural es parte de lo normal. Entonces los fantasmas transcurren en estas historias como parte de la realidad. Y los, que alguien salga volando, por ejemplo, volando por la ventana, no es para asombrarse, es parte de la realidad. O que un pueblo se nazca y desaparezca en 100 años, como Macondo, el pueblo de 100 años de soledad, también no es nada para asombrarse, es parte de nuestra realidad latinoamericana. Un pueblo que se construye y que crece porque llega el tren y que luego cuando el tren deja de pasar, desaparece. Y desaparecen las personas también. Bueno, eso romper con lo anterior, mirar
distinto, mirar algo nuevo. Eso era lo que planteaba la vanguardia de los años 60 y 70, de la libertad, la imaginación, el amor y la paz. Todas esas cosas maravillosas que no nos tenemos que olvidar de que existen. Fueron los planteos de esta época. Y a mí me encanta eso. Y me gusta enseñárselos porque me gusta que lo aprendan, que lo conozcan, aunque sea un poquito. Bueno, les mando un abrazo, ustedes ya saben, a todos mis alumnos de sexto, que son un montón, porque yo tengo 4 sextos, tengo sexto de la 41, sexto A, sexto primera de la 41, sexto segunda, sexto primera y sexto quinta de la escuela 3. Son 4 sextos que yo les doy clase, son maravillosos alumnos, los quiero un montón y espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo en cuarentena.